Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Mi nombre es Alejandro García y el día de hoy les vengo a presentar el método de búsqueda Radix Sort. Antes de empezar a ver cómo funciona este método, primero vamos a ver qué es el método de Radix Sort. Como dice aquí, el método Radix Sort es un algoritmo de ordenación de números enteros procesando sus dígitos de forma individual. Sin embargo, Radix Sort no está limitado solo a los enteros. ¿Por qué es tan efectivo usar el método Radix Sort? La primera razón para usar este método es porque es rápido. Este método es muy rápido en comparación a otros algoritmos de ordenación. La segunda razón para usar este método es porque es muy fácil de usar, que hasta un principiante de sistemas puede entender y aplicar este método. Y para usarlo necesitaremos de algunos arreglos. Otras ventajas para usar el Radix Sort es porque es muy estable. Además, este método funciona en un tiempo lineal. Asimismo, el tiempo en ordenar cada elemento es constante, ya que no hace comparaciones como otros métodos de ordenamiento. Aunque es muy efectivo usar este método, el Radix Sort también tiene sus desventajas. Una desventaja principal es que el método Radix Sort no funciona muy bien cuando los números son muy largos, ya que el total de tiempo es proporcional a la longitud del número más grande y al número de elementos de ordenar. Para entender este método tengo aquí un ejercicio. En este caso tengo una lista de 10 elementos con números aleatorios desordenados. Lo que hacemos primero es tener nuestro arreglo principal donde meteremos todos los números aleatorios y también un arreglo o lista auxiliar desde el número 0 hasta el número 9. En este caso mi arreglo principal es el del color verde y mi lista auxiliar es el del color amarillo. Bien, enseguida vamos a tomar el primer valor de nuestro arreglo principal. En este caso es el número 65. Y vamos a empezar primero con las unidades, luego con las decenas y luego con las centenas. En este caso el número 65 tiene nomás una decena y una unidad. Entonces el número más pequeño de este dígito es la unidad. Entonces vamos a tomar el último dígito del 65. En este caso sería el 5. Y lo colocaremos en la posición 5 y lo eliminaremos de nuestro arreglo principal. Enseguida sigue el número 577. La unidad de este número es el 7, entonces lo vamos a poner en la posición 7 y lo eliminaremos del arreglo principal. Enseguida sigue el número 4573, su unidad es el 3, entonces lo vamos a colocar en la posición 3 y lo vamos a eliminar. El 537, su unidad es el número 7, lo vamos a colocar en la posición 7 y lo vamos a eliminar del arreglo principal. El siguiente número es el 345, su unidad es el 5, lo eliminamos del arreglo principal. El 67, su unidad es el número 7, lo eliminamos del principal. El 34, su unidad es el 4, lo eliminamos del arreglo principal. Y el 1, como el 1 nomás tiene una unidad, es el 1, entonces lo vamos a colocar en la posición 1. El 46, su unidad es el número 6, lo colocamos en la posición 6. El 678, su unidad es el 8, lo vamos a colocar en la posición 8. Una vez que ya hayamos colocado todos los números de nuestro arreglo principal en nuestro arreglo o listas auxiliar, vamos a volver a meter todos estos números al arreglo principal, pero en el orden que se encuentran. Primero vamos a meter el número 1, enseguida el 4573, después el 34, el 65, 345, 46, 567, 537, el 67 y por último el 678, y nos quedaría de esta manera nuestra lista. Enseguida vamos a volver a hacer el mismo procedimiento con el primer número. En este caso el primer número es el número 1 y pues ya no tiene otro dígito más que la pura unidad, entonces lo vamos a meter en la posición 0. Enseguida sigue el 4573. Como ya pusimos la unidad, pasaremos al siguiente número, que serían las decenas. En este caso la decena de este número es el número 7, entonces lo vamos a meter en la posición 7 de nuestro arreglo auxiliar y lo vamos a eliminar del arreglo principal. El siguiente número es el 34, su decena es el número 3, lo colocamos en la posición 3 del arreglo auxiliar. El 65 en la posición 6, el 345 en la posición 4, el 46 en la posición 4, el 567 en la posición 6, el 537 en la posición 3, el 67 en la posición 6
Y por último, el 678 en la posición 7. Cuando hayamos terminado de colocar todos los números en nuestro arreglo auxiliar, vamos a volver a repetir el procedimiento anterior. Vamos a volver a meter todos estos números a nuestro arreglo original, en el orden que se encuentra. Vamos a meter el número 1, enseguida el 34, el 537, el 345, el 46, el 65, el 567, el 67, el 4573 y por último el 678, y nos quedará de la siguiente manera nuestra lista. Vamos a volver a repetir el mismo procedimiento. El número 1, como ya no tiene más dígitos, lo vamos a meter en la posición 0. El 34 tampoco ya no tiene dígitos, lo metemos en la posición 0. Pero el 537 aún tiene dígitos, que serían las centenas. En este caso su centena es el número 5 y lo vamos a meter en la posición 5 y lo eliminamos del arreglo. El 345, su centena es el número 3, lo vamos a meter en la posición 3, lo eliminamos. El 46 ya no tiene dígitos, lo ponemos en la posición 0. El 65 tampoco ya no tiene dígitos, lo colocamos en la posición 0. El 567, su centena es el 5, lo colocamos en la posición 5. El 67 ya no tiene dígitos, lo colocamos en la posición 0. Y el 4573 lo colocamos en la posición 5, porque su centena es el 5. Y por último, el 678 lo colocamos en la posición 6. Una vez que ya hayamos terminado de colocar todos nuestros números, vamos a volver a repetir el mismo procedimiento. Vamos a volver a meter todos los números a nuestro arreglo o lista original, en el orden de primero el 1, después el 34, luego el 46, 65, el 67, luego el 345, 537, 567, 4573 y 678 por último. Y nos tendría que quedar nuestra lista de la siguiente manera. Otra vez vamos a volver a repetir este mismo procedimiento. Más adelante les diré cuándo se tiene que terminar de realizar todos estos procedimientos. El número 1 pues no tiene ya dígitos, lo colocamos en la posición 0. El 34 tampoco, el 46 tampoco, el 65 tampoco, el 67 tampoco tiene dígitos y el 345 tampoco ya no tiene dígitos, por eso lo vamos a colocar en la posición 0. El 537 tampoco ya no tiene dígitos, el 567 tampoco ya no tiene dígitos, pero el 4573 aún nos queda un dígito, que es el número 4. A este número lo vamos a colocar en la posición 4, de esta manera. Y el 678 ya no tiene dígitos, también se pone en la posición 0. Y nuevamente vamos a volver a repetir el mismo procedimiento. Vamos a volver a meter estos números a nuestro arreglo o lista principal, empezando con el 1, 34, 46, 65, 67, 345, 537, 567, 678 y por último el 4573. Y de esta manera nos tendría que quedar nuestra lista. Vamos a volver a realizar el mismo procedimiento. Y el 1 no tiene dígitos, lo metemos en el 0, el 34 tampoco, 46 tampoco, 65 tampoco, 345 tampoco, 537 tampoco, 567 tampoco, el 678 tampoco tiene dígitos y el 4573 tampoco ya no tiene dígitos, entonces lo vamos a colocar en la posición 0. Y cuando todos nuestros números de nuestro arreglo principal estén en la posición 0, es cuando ya hayamos finalizado este método. Entonces nuestra lista ordenada quedaría de la siguiente manera. Bueno, esto fue todo, espero les haya gustado y hayan entendido este método, porque la verdad es muy simple y muy sencillo de utilizarlo. Y pues a continuación les enseñaré el código hecho en Python. Muy bien, ahora pasaremos a realizar este método a Python. Primero crearemos una función y le pasaremos una lista. En este caso yo creé una función y le puse de nombre radixsort y le pasé mi lista con el nombre de A. Enseguida creamos una variable y le igualamos a 10. Esta variable nos va a servir más adelante para crear nuestras listas auxiliares que en la presentación de PowerPoint les platiqué. Después creamos aquí una bandera en falso y estas variables nos van a servir para saber en qué posición tenemos que meter nuestro número de nuestra lista principal. Esto de aquí lo pueden ignorar, es simplemente para cambiar el color de la salida de Python, así que esto no le tomen mucha importancia.
Y aquí empieza nuestro ciclo. Mientras bandera sea falso, entonces lo primero que hace es cambiarla a verdadero. Y esta línea de código lo que hace son crear las listas que en la presentación de PowerPoint les platiqué, las listas auxiliares. Entonces lo que hace va a ser crear listas del 0 al 9, 10 listas. Y este for lo que hace es tomar el primer valor de nuestra lista principal, que en este caso, si no me equivoco, es el número 65, lo toma primero y luego lo divide por la posición. En este caso, la posición es 1, entonces sería 65 entre 1 es igual a 65. Enseguida, dentro de nuestra lista que acabamos de crear, le vamos a pasar, o le vamos, mejor dicho, a meter el módulo de nuestra variable temporal. Módulo de radix lo vamos a meter a nuestras listas auxiliares. Y aquí lo que hice fue imprimir las listas para ver cómo iban quedando. Bien, y este if nos dice que si la variable temporal es mayor a 0, entonces nuestra bandera es igual a falso. Y este for lo que hace es meter los valores de las listas auxiliares a nuestra lista principal. Y por último, en la posición lo multiplicamos por el valor de radix y al finalizar nuestro while mostramos a pantalla nuestra lista ordenada. Bien, vamos a correr este programa para ver cómo funciona y les iré explicando paso a paso lo que explicamos en PowerPoint. Entonces lo ejecutamos y como ven, primero nos sale nuestra lista sin ordenar, el título de nuestro método de ordenación y enseguida las listas que acabamos de crear. Entonces, como en las diapositivas de PowerPoint, tomamos primero el primer número de nuestra lista principal, que en este caso es el 65, tomamos su último número, que en este caso es la unidad, y lo agregamos en la posición 5, el 567 en la posición 7, el 4573 en la posición 3, y así sucesivamente hasta llegar al 678. Pues nos muestra la lista nueva de cómo quedó al terminar de hacer todo esto. Y nuevamente vuelve a hacer el mismo procedimiento. El número 1, como ya no tiene más dígitos, lo mete en la posición 0. El 4573 lo mete en la posición 7. Y así sucesivamente hasta el 678. Y nuevamente nos muestra nuestra lista final. Y así sucesivamente va haciendo todo este procedimiento hasta que todos los valores se encuentran en la lista 0. Una vez que todos los valores se encuentran en la lista 0, entonces bandera cambiaría a true y dejaría de ejecutarse el ciclo y por último nos muestra nuestra lista ordenada. Bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado y les haya servido este método. Y pues aquí en la caja de comentarios, en la descripción de este video les dejaré el enlace para descargar la presentación de PowerPoint y también este .py, el código de Python. Que espero les haya gustado.